La tarea dentro del Consejo Mexicano de Cannabis y Cáñamo, si bien es cierto, pudiera parecer que está, y es verdad, que están las mesas cerradas a nivel legislativo, lo cierto es que nosotros seguimos haciendo la tarea. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos fortalecidos dentro de un grupo multidisciplinario, nosotros ofreciendo nuestro trabajo desde esta plataforma al Senado de la República, principalmente porque, bueno, es un órgano que es la Cámara de Origen y que es quien tiene la responsabilidad de haber propuesto y revisado esta ley que ya se aprobó en lo general. Pero también estamos muy receptivos porque consideramos que estos tiempos deben de ser aprovechables y dispuestos para estar participando junto con la COFEPRIS. Les hacemos desde aquí una invitación a la COFEPRIS para que todo el talento humano, científico, médico, educativo que tenemos desde el Consejo sea aprovechable. ¿Por qué? Porque cuando se hizo la primera lectura de lo que era el acuerdo regulatorio, que es esta ley general para regular el cannabis, encontrábamos que es susceptible de hacer precisiones técnicas de manera muy, muy importante, que pueden convertirse en accidentes de no hacerse al momento de que esto sea operable. Y por otro lado, dentro de COFEPRIS, porque tiene la enorme responsabilidad de hacer el diseño de los lineamientos, ya tenían unos, pero quedaron inoperables a esta transición de las administraciones, en donde también considerábamos que podíamos nosotros aportar. Así es de que desde el Consejo seguimos nosotros nuestra tarea educativa, informativa, de investigación, en lo que es permitido para nosotros en nuestro marco regulatorio y legal que hoy día está apenas en diseño. Sí, también justo le quería preguntar de este dictamen que hizo el senador Julio Menchaca. Dicen que este dictamen como que favorece más a los inversionistas extranjeros que al productor en el campo mexicano. Yo no sé si ustedes estén de acuerdo con esta visión. Pues es una visión mucho más amplia, no solamente tiene que ver con este dictamen o con sectores que son cuáles se favorecen y cuáles no. La verdad de las cosas es que más allá de una opinión sobre los diseños que han sacado en particular desde la óptica de a quién puede favorecer o a quién no, nuestro análisis fue mucho más profundo y se fue hacia el resultado directo de no tener precisión en los conceptos. Por ejemplo, están diciendo que se debe de estimular al campo, al agricultor, que fue muy, muy vulnerado por el crimen organizado en estos temas. Sin embargo, el diseño de regulación es tan alto y es tan costoso y es tan difícil que es imaginar que dentro del agricultor, que puede tener además una superficie bastante limitada, por ejemplo, para el cultivo, tenga la capacidad de contratar el talento humano para que se pudiera, cumplir con todos estos lineamientos y esta altísima regulación, pues lo vemos nosotros muy complicado. ¿Qué quiere decir? Que si por un lado están diciendo que se debe estimular y de dar la oportunidad a las personas económicamente más vulneradas, pues se les están poniendo barreras altísimas. Quizá por ahí es la opinión de decir se va a favorecer. Lo que pasa es que era una consecuencia natural en cuanto a decir, bueno, en el momento en que están poniendo una regulación tan alta, se sabe que no sería el campesino, el agricultor, que lo podría hacer solo. Por otro lado, ¿esto a qué nos llevaría? Pues nos llevaría a que en lugar de tener, como lo hemos dicho, una participación estratégica como país en cuanto a cultivos mixtos, gobierno, sector privado, y haciendo esta mixtura, pues no vamos a tener una participación estratégica, sino una participación de consumo. Por otro lado, descartando un poco esa teoría, pero respetando mucho de quien emane, si se quisiera favorecer realmente a un sector, me parece que todo el tema de licencias excluyentes, que es lo que viene en esa ley, no se hubiera dado por lo siguiente. Las licencias dicen que deben de romper la verticalidad. ¿Esto qué significa? Que no quede en las mismas manos todo el proceso. Significa que si yo, por ejemplo, soy agricultor, al mismo tiempo quiero ser alguien que procesa o transforma, pero al mismo tiempo quiero ser el comercializador ya al usuario final,
no lo puedo hacer, excepto con algunas excepciones que decían, bueno, si hay igual el sector agricultor que está muy vulnerado, el cual también veo muy complicado que tenga la capacidad de inversión de hacer todo esta cadena de suministro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por un lado dicen, bueno, no va a haber unas licencias que puedan cubrir todo el proceso, van a ser excluyentes, quien pueda hacerlo uno no puede hacer lo otro. Entonces ahí sería un poco contradictorio, porque quien tiene toda la capacidad de inversión, por supuesto que si tuvieran las autorizaciones para hacer estas licencias, en su totalidad las harían. Ahora, ¿puede haber una desventaja por las licencias excluyentes? Claro, porque nosotros dentro del Consejo Mexicano de Cannabis y Cáñamo, que estamos por la regularización y sobre todo la seguridad, la eficacia de los productos y la seguridad al usuario y la educación, realmente lo que vemos es que hay un descontrol o que es muy difícil que el brazo del gobierno pueda llegar tan lejos en infraestructura, en capacidades de estar haciendo una vigilancia sanitaria cuando hay licencias excluyentes, porque cuando se concentra en alguien que está solicitando la autorización, esa persona es responsable desde la fase 0 hasta la fase final, de A a Z. Pero cuando esto se está fragmentando, significaría que se requerirían de muchos recursos en infraestructura, en operación, en talento humano, para que se pudiera hacer esta vigilancia. Estas son de las cosas que sí nos preocupan dentro del Consejo, además de fortalecer conceptos técnicos, porque me parece y esperaría yo que cuando se analice en lo particular el diseño de esta ley, pues deberían de observar y de ver a futuro la consecuencia del diseño de ley tal como se tiene hoy. Okay. ¿Ustedes qué propuestas tendrían al respecto? Nosotros hemos estado participando y se ha hecho llegar, lamentablemente ahorita no hay mesa legislativa, pero la primera de ellas era, ayer lo comentaban, oye, ustedes dentro del Consejo están por mucha regulación o por muy poca regulación. La posición que nosotros tenemos va a ser que estamos por la regulación necesaria, de acuerdo al caso. Pareciera una respuesta que nos quita de compromiso de tomar una posición en relación a es poco o es mucho. Sin embargo, más bien es una respuesta muy responsable. Por ejemplo, cuando están llegando a un punto de transformación en donde estamos hablando de un insumo, que es un insumo para la salud, que es una molécula nueva, que tiene una indicación terapéutica para una persona que tiene Alzheimer o para una persona que tiene otro tipo de trastornos que tengan que ver con materias de alta especialización, creo que no se debe de dudar en exigir por los órganos reguladores a estas empresas que lo están fabricando que entreguen toda la trazabilidad, los estudios clínicos, los análisis, las liberaciones y todo lo que pueda demostrar que el producto tiene eficacia y seguridad al usuario. ¿Por qué? Porque es lo que corresponde. Entonces, en ese caso, es posible, sí, es necesario también, pero puede haber otros casos en otras partes del proceso en donde la alta exigencia que se está dando a ciertos sectores, por ejemplo, alguna licencia de los comercializadores a pequeña escala, nunca estamos comprometiendo la seguridad y la trazabilidad del producto, sino la facilidad que pueda tener cada uno de los actores que intervienen en este proceso. No va a ser lo mismo un dispensario, una tienda, un club canábico, un usuario en lo particular que quiera tener inclusive dentro de su casa, como parecería que estuviera permitido, a un producto que esté estandarizado, comercializado y que se está proveyendo ya como un medicamento. La propuesta que nosotros, entre otros, estamos teniendo es justamente partir de ese análisis y de otros con mayor profundidad en tecnicismos y en lenguajes que no dejen lugar a dudas cuando se está plasmando dentro de una ley que además va a llevar como ley general otros reglamentos de menor jerarquía que nos van a decir el cómo. Por ejemplo, la cantidad del producto psicoactivo o no psicoactivo, su interacción con terpenos, en qué momento sí, en qué no, toda la identidad y todo lo que debe de llevar realmente de manera muy precisa. Entendemos
que estamos iniciando este camino y que esto nos va a llevar, junto con la experiencia de gobierno, a una regulación a través de los años que es perfectible y que se va a ajustar en la medida en que sean las necesidades del país. Pero si de entrada nosotros estamos observando, nosotros todos los actores que tenemos que participar, no solo el Consejo, que hay cuestiones que ya vienen haciendo con una tara por la falta de precisión técnica y que desde este Consejo, desde nuestra plataforma multidisciplinaria, tenemos expertos que pueden aportar en mucho, pues creo que podría ser algo aprovechable. Los tiempos, lamentamos mucho ahora que estén cerrados en estas mesas legislativas porque consideramos también que en el tema económico y en el efecto económico post-COVID, el formalizar este mercado que de todas maneras existe y pasarlo a un esquema de contribución para utilizarlo en programas, en infraestructura y en todo lo que sea necesario de desarrollo, no solo de salud, sino de educación a nuestro país, nos parecería muy necesario y estamos nosotros a la espera de la apertura de que haya mesa legislativa para retomar. Sí, justamente le quería preguntar cómo esta producción y comercialización impactaría en las economías locales, hablando de estados y municipios. Hay algo muy interesante que está sucediendo. Bueno, hoy no desconocemos, para empezar, a propósito de municipios, ¿no? A veces no le damos el peso y la importancia que viene inclusive desde nuestra Constitución en el artículo 115 que dice municipio libre, con autonomía, con facultades. Ahora, ¿qué está pasando? Estamos a propósito de la economía, ¿qué está sucediendo? Hay un movimiento que no podemos ignorar, que es esta valoración por parte de entidades federativas en decir, vamos a continuar, estamos llamando a nivel federal para valorar realmente el pacto fiscal federal. El pacto fiscal federal no es algo menor, significa que si hoy en día ingresos, por ejemplo, municipales vengan de rubros muy específicos como lo es los inmobiliarios, el ramo 33 para proyectos asignados y aquellos que la federación considere que debe de llevar, ¿qué pasaría a propósito de todo lo que estamos observando ahora de ciertas entidades federativas que se pronuncian, por lo menos en evaluar si deberían de estar o no dentro del pacto federal hacendario? Es enorme y se pone mejor por lo siguiente. ¿Qué está pasando hoy día con la economía y cuál es la emergencia también de voltear hacia otras fuentes de ingresos, además de las que naturalmente se conocen? Bueno, ¿qué va a suceder? Que hay un desplome de la economía, que hay una afectación dentro del Producto Interno Bruto, que el crecimiento sostenido no va a poder estar ahí tal como se tenía planeado, pero no solo eso, ya no es hablar de creación de fuentes de empleo, ya es que no haya tantas personas desempleadas, que no haya cierres de empresas y que no haya despidos. Además de todos los mecanismos tradicionales, como lo puede ser la contratación de deuda exterior y como lo podrían ser el revalorar sobre todo los programas sociales y los programas de infraestructura, que siempre les digo son muy importantes, pero hay casos urgentes y este es el momento. Nosotros consideramos que un mercado proyectado en valor de 5,000 millones de dólares para México, por lo que significaría todos estos procesos dentro de la activación económica canábica y que puede dejar una derrama presupuestal muy importante por la cuestión de ingresos, porque estamos hablando de que está tasado con un IEPS, y entonces este impuesto especial, ayer que lo hablábamos, les decía, bueno, pues partamos por lo menos de un 34%, por supuesto que puede llegar a mucho más un IEPS, y entonces toda la derrama económica inmediata, la ampliación de la base gravable. ¿Por qué? Porque fiscalmente en este momento no se trata de que paguen más los que ya están tasados a nivel contributivo. Lo ideal es que se amplíe la base gravable para que paguen más personas que no estaban dentro del esquema contributivo y esto ayude a activar la economía. Estamos hablando de cifras muy importantes que de un primer momento harían mucho bien, pero en mediano y en un largo plazo también, cuando hablamos de la necesidad de talento humano,
Además, en todo el desarrollo de los proyectos, sin dejar de mencionar la investigación, la parte científica y todo aquello que las personas han estado trabajando, desde lo más hasta lo menos, sin ignorar el desarrollo de la libre personalidad y todos estos puntos humanos tan importantes. Lo cierto es que los efectos post-COVID, porque esto está llegando para quedarse, no serán realmente algo que pueda funcionar con paliativos. Es algo que debe de tener una solución concreta, una solución de verdad para verse y valorarse desde hoy en abrir una mesa legislativa y no dejarla como lo han planeado ahora y como se dictó por la Suprema Corte en el último periodo de sesiones. Significa que vamos a estar reaccionando con un sector que puede darle de manera rápida un ingreso vía presupuestaria y una creación de empleos también hasta diciembre o de septiembre a diciembre de este año, con todo lo que significaría en los tiempos y en los procesos que iniciando en septiembre todo el proceso entre cámaras, origen y cámara revisora, más todo lo que debe de llevarse en cumplimiento constitucional, pues va a tomar un año de retraso, más la creación del Instituto Mexicano, que entra en conjunto como órgano regulador con COFEPRIS, entendemos que la tarea no va a estar hecha de manera rápida. ¿Este Instituto Mexicano qué facultades adicionales tendría a COFEPRIS o cómo la puede auxiliar? Qué buena pregunta, ¿eh? Son amplísimas sus facultades y es un reto muy grande. Porque por un lado tenemos una COFEPRIS que se entiende que se debe de encargar de todo aquello, su nombre dice Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. COFEPRIS tiene realmente un espectro muy amplísimo de regulación, desde medicamentos, suplementos, remedios herbolarios, alimentos, pesticidas, fungicidas, temas con banco de sangre, es amplísima lo que hace COFEPRIS, pero siempre lo ubicamos en alimentos y fármacos. Este reto de lo que es el esquema canábico, no olvidemos que la ley permitió toda la cadena de suministro desde siembra, cultivo, cosecha, transformación, almacenamiento, utilización, llegando al usuario final. Entonces, ni más ni menos, el Instituto Mexicano del Cannabis, COFEPRIS hoy es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, antes era DIGESIS y estaba dentro de la Secretaría de Salud, hoy es un órgano desconcentrado como Comisión Federal. El Instituto Mexicano del Cannabis tiene facultades amplísimas. Sería comentar que es más todavía de lo que hace COFEPRIS, porque tiene la responsabilidad como de una coordinación federal, además de la emisión de licencias, por ejemplo, para cultivo, y que también estaría interactuando, lo cual hacemos aquí la observación porque podrían haber funciones duplicadas con COFEPRIS. Cuando están diciendo que el Instituto Mexicano del Cannabis tiene también facultades verificadoras sobre la calidad del producto, estaríamos diciendo que estaría haciendo funciones dentro de una de las comisiones que tiene COFEPRIS, una o más comisiones que forman la Comisión Federal, por ejemplo, de una comisión de evidencia y manejo de riesgos, o una comisión en todo lo que se maneja como conocido como CAYAC, que es Laboratorio Nacional, o en la Comisión de Autorización Sanitaria, que es la que emite una licencia, o la Comisión de Operación Sanitaria, que es la que hace una visita de verificación in situ para ver el cumplimiento, pues todo esto está contemplado para que lo haga también el Instituto Mexicano del Cannabis, que además va a estar inserto en la Secretaría de Gobernación. Por lo tanto, para nosotros decimos, cuando la política es de austeridad, ¿cuál es el sentido de engrosar la maquinaria burocrática para que estén duplicando funciones? Dos entes reguladores con amplísimas facultades y todavía mejor, ¿qué sucedería si hubiera una contradicción de criterio en los dictámenes de COFEPRIS y del Instituto Mexicano sobre un mismo punto? Hablando específicamente si los dos tienen una facultad verificadora y analítica y validadora, y estamos hablando de una molécula nueva en donde un resultado para efecto del Laboratorio Nacional de Control dice que está de conformidad en sus analíticos, y entonces dentro del Instituto Mexicano hubiese su homólogo y está diciendo que no está de conformidad
los estándares o los resultados analíticos o viceversa. Digo, como control verificador está muy bien, pero también hay terceros autorizados que lo pueden hacer. Sin embargo, ¿qué sería lo que quedaría como una sentencia individualizada frente al laboratorio o al fabricante que estuviera en esa circunstancia? ¿Es COFEPRIS o es el Instituto Mexicano? Entonces, y esto no se va a formar rápido, ¿eh? Cuando estábamos en tiempos donde el vencimiento, el plazo era al 30 de abril, pues ya se hablaba de que si todo se hubiese hecho, ya que era prórroga de la prórroga, pero el 30 de abril el Instituto Mexicano estaría listo en enero del 2021. Si estamos pensando que apenas se aprobó en lo general dentro de la Cámara de Senadores, que es la de origen, faltaría todo el proceso en la de diputados y luego todo el proceso para tener la ley ya que cause estado. Bueno, ¿cuánto tiempo tomará ahora a partir de que le abran mesa legislativa y que entonces estén listos con el Instituto Mexicano? Estamos hablando prácticamente de un año de retraso en esto, lo cual significaría en ingresos para la federación seguramente muchos dólares, porque si fuera 34 o 35% el IEPS, pues ya estamos hablando de una percepción presupuestaria para el presupuesto federal de IEPS como de 1.750 millones de dólares, que los necesitamos mucho y los necesitamos realmente para toda la sociedad que lo demanda. Esto es un trabajo de todos, del gobierno, de los empresarios, de la sociedad, pero no dejemos de mirar lo que significarían otras fuentes de ingreso, como es este tema. Okay. Y regresando un poco al tema de las inversiones, ¿cómo se podría conjuntar sin dejar de lado al pequeño productor? O sea, ¿va a haber como también alguna reglamentación que los apoye a los pequeños productores? Es lo que se esperaría. En este momento no están hablando de cuáles, o en el diseño de ley que nos han presentado, que nosotros hemos tenido acceso, el estímulo que se da en un momento dado es decir, bueno, hablamos de las licencias excluyentes, por ejemplo, y entonces el estímulo que se estaba pensando es que decía, si tú eres un pequeño productor, entonces vas a tener oportunidad de tener más de una licencia. Sin embargo, si yo soy un pequeño productor que tiene que cumplir con altísimos estándares para poder tener una licencia, ¿de qué me serviría si no estoy pudiendo ni siquiera con el paso A para tener la infraestructura y la inversión de manejar una siguiente licencia? ¿Qué podría ser cuál? Bueno, si estoy produciendo, pues quizá lo interesante en la cadena de suministro sería tener una licencia de transformación. Para una licencia de transformación es una inversión que sería, yo creo, realmente muy complicada que pudieran tener. Entonces, el problema es que nos estén regalando el Ferrari sin gasolina, sin clases para manejarlo, sin el pago de su tenencia y sin el soporte para el mantenimiento, y más aún, sin ni siquiera las carreteras en donde se pueda transitar. Es algo que nosotros debemos de visualizar y que tenemos la responsabilidad de exponer también, porque entonces lo estamos desprotegiendo frente a un aparente diseño de ley que lo estuviese privilegiando, pero en la operación consideramos que no es así. Ok, perfecto, Eda. Pues yo creo que por mi parte sería todo. No sé si gustas agregar algún otro dato que nos haya faltado. Pues agradecer, por supuesto, el espacio, estar muy atentos de esto que sucede, que tomemos nuestra INE, que veamos nuestro distrito, que le escribamos a nuestros diputados locales, federales, y que le pidamos realmente, por el bien de la ciudadanía, que pongan el punto de la importancia que es abrir esta mesa legislativa para la creación de empleos y para aminorar el impacto económico post-COVID que se quedaría por mucho tiempo.